Cuando llega la noche y el silencio se instala en nuestro alrededor, muchas veces nuestra mente sigue despierta. Los pensamientos corren, los recuerdos se agitan y las preocupaciones parecen hablar más fuerte. Es en esos momentos, cuando intentamos conciliar el sueño, que necesitamos detenernos un instante y reflexionar en algo más grande que nuestros problemas: la confianza en Dios. Confiar en Él no significa que los problemas desaparezcan de inmediato, pero sí que aprendemos a verlos desde otra perspectiva, la perspectiva de la fe. La confianza abre la puerta a la paz, nos libera de la ansiedad y nos permite descansar sabiendo que no estamos solos. Cada noche es una oportunidad para recordar que Dios sigue obrando, aunque nosotros no lo veamos. Hoy meditaremos juntos en un tema vital para nuestra vida espiritual: las bendiciones que se reciben cuando se confía en Dios. No hablaremos de teorías vacías, sino de experiencias que la misma Biblia nos relata. Historias de hombres que, en medio de la incertidumbre, eligieron confiar y recibieron como respuesta bendiciones que marcaron sus vidas y dejaron huellas para nuestra fe. Al recorrer estos pasajes descubriremos que la confianza en Dios siempre abre caminos de esperanza, de provisión y de victoria. Caminaremos desde la fe de Abraham hasta la liberación de Pedro, pasando por el ejemplo de José, la valentía de Moisés y la fidelidad de Daniel. Cada uno de ellos nos recordará que confiar en Dios nunca es en vano. Y mientras escuchamos estas reflexiones en la calma de la noche, pidamos a Dios que aquiete nuestro corazón, que serene nuestras emociones y que nos regale un descanso profundo en la certeza de su cuidado constante. Empecemos con el ejemplo de Abraham, conocido como el padre de la fe. La Biblia nos cuenta en Génesis 22, 15 a 18, que después de haber demostrado una confianza absoluta en Dios, estuvo dispuesto a entregar a su hijo Isaac en obediencia al Señor. Fue una prueba difícil, humanamente incomprensible, pero Abraham confió en que Dios tenía un propósito mayor. El resultado de esa confianza fue una bendición que alcanzó a generaciones enteras. Dios le prometió que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. La enseñanza es clara. Cuando confiamos en Dios, incluso en los momentos en que no entendemos sus planes, recibimos bendiciones que van más allá de nuestra propia vida. Así como Abraham, podemos estar seguros de que la obediencia y la fe abren las puertas a promesas que solo Dios puede cumplir. Otro ejemplo poderoso es el de José, el hijo de Jacob. Su historia, relatada en el libro de Génesis 41, 38 a 44, nos muestra que aun cuando las circunstancias parecen adversas, confiar en Dios siempre trae fruto. José fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Todo parecía estar en su contra, pero él nunca dejó de confiar en el Señor. En cada etapa, José permaneció fiel, y Dios lo honró levantándolo como gobernador de Egipto. Gracias a esa posición, José no solo salvó al pueblo egipcio del hambre, sino también a su propia familia, aquella misma que lo había rechazado. La confianza en Dios lo transformó de víctima en instrumento de salvación. Su vida nos enseña que aún en medio de las pruebas más duras, la fidelidad y la fe pueden convertir el dolor en propósito y las caídas en oportunidades para que la gloria de Dios se manifieste. Sigamos ahora con el relato de Moisés y el pueblo de Israel frente al Mar Rojo, narrado en Éxodo 14, 13 a 14, 21 a 22. Fue un momento de gran angustia, el mar delante de ellos y el ejército egipcio persiguiéndolos por detrás. Humanamente parecía no haber salida.
Pero Moisés, en lugar de rendirse al miedo, proclamó palabras de confianza. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y así fue. Dios abrió el mar con un viento poderoso, y los israelitas cruzaron en seco, mientras sus enemigos quedaron derrotados. Esta experiencia muestra que confiar en Dios, incluso en situaciones imposibles, nos abre caminos donde no hay camino. Él puede transformar el lugar de la angustia en el escenario de la victoria, y el lugar del temor en testimonio de su poder. Así como el pueblo vio la mano de Dios actuando de manera sobrenatural, nosotros también podemos confiar en que Él tiene el poder de abrir puertas y mostrarnos salidas cuando todo parece perdido. Pasemos ahora a la historia de Daniel, un hombre íntegro y fiel que no dejó de confiar en Dios aún en medio de la amenaza de muerte. El relato en Daniel 6, 22 a 23 nos dice que, por negarse a dejar de orar a su Señor, fue lanzado al foso de los leones. Cualquiera habría pensado que esa era su última noche, pero Daniel no permitió que el temor apagara su fe. Y Dios respondió a esa confianza enviando a su ángel para cerrar la boca de los leones. Al amanecer, cuando lo sacaron del foso, no se halló en él ningún rasguño, porque había confiado plenamente en su Dios. La bendición de Daniel fue la protección milagrosa y el testimonio público de que Dios cuida a los que en él esperan. Su vida nos recuerda que, aun cuando el mundo nos empuje hacia el peligro o la injusticia, la confianza en Dios puede sostenernos y guardarnos de todo mal. Finalmente, recordemos la experiencia del apóstol Pedro, narrada en Hechos 12, 5 a 11. Mientras estaba encarcelado por causa del Evangelio, la iglesia oraba sin cesar por él. Pedro dormía encadenado entre dos soldados, custodiado con extrema vigilancia. Pero Dios respondió a esas oraciones y a la confianza de su siervo. Un ángel del Señor entró en la prisión, lo despertó y las cadenas cayeron de sus manos. Lo condujo a través de las puertas que se abrían por sí solas hasta dejarlo completamente libre. Pedro comprendió que no había sido un sueño, sino una realidad. Dios lo había librado de manera milagrosa. Esta historia nos enseña que confiar en Dios no solo trae paz en medio de la dificultad, sino también respuestas sobrenaturales que superan toda expectativa humana. Así como Pedro experimentó la libertad, también nosotros podemos esperar que el Señor intervenga con poder en los momentos en que parece que no hay salida. Al mirar estos 5 relatos, notamos un hilo común que los une. Todos ellos recibieron bendiciones al confiar en Dios. Abraham fue bendecido con una descendencia innumerable. José pasó de la esclavitud a la honra. Moisés vio al pueblo cruzar el mar en seco. Daniel fue protegido en el foso de los leones y Pedro fue liberado de la cárcel de manera milagrosa. Ninguno de ellos tuvo un camino fácil. Todos enfrentaron situaciones de miedo, injusticia, peligro y dolor. Pero lo que cambió la historia fue su confianza en el Señor. Esa confianza fue la llave que abrió la puerta a la bendición. Esto nos enseña que la fe no es ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está con nosotros en medio de ellos. Y cuando elegimos confiar, Dios obra de maneras que superan nuestro entendimiento, trayendo paz, provisión, victoria y libertad. Al igual que ellos, cada uno de nosotros puede experimentar esas bendiciones. Tal vez tu situación hoy no sea idéntica a la de Abraham, José o Daniel, pero el mismo Dios que estuvo con ellos sigue siendo fiel contigo. Cuando llevamos estas historias a nuestra vida cotidiana, descubrimos que confiar en Dios no es solo un ideal bíblico, sino una necesidad diaria. Todos tenemos momentos en los que el camino parece cerrado como el Mar Rojo,
en que la traición duele como en la vida de José, o en que el miedo amenaza con paralizarnos como le sucedió a Daniel. En esas circunstancias, la confianza en Dios se convierte en un refugio. No siempre veremos resultados inmediatos, pero podemos estar seguros de que el Señor obra en silencio, preparando respuestas más grandes de lo que imaginamos. Confiar en Dios también significa descansar en la noche, sabiendo que Él sigue cuidando de nosotros incluso cuando dormimos. Significa entregar nuestras cargas, orar con fe y dejar que la paz de Dios guarde nuestro corazón. La bendición más grande de confiar en Él es sentir que no estamos solos. Y esa certeza se convierte en una fuerza que nos sostiene en el día y en la calma que necesitamos en la noche. Las bendiciones que se reciben al confiar en Dios no siempre se expresan en riquezas materiales o en soluciones rápidas. Muchas veces, la mayor bendición es la paz interior, la certeza de que el Señor tiene el control, aunque no comprendamos todo lo que ocurre. Confiar en Dios es abrir la puerta a la esperanza. Es creer que, aunque la noche sea oscura, la mañana traerá luz. Es vivir con la seguridad de que nuestro Padre Celestial nunca abandona a sus hijos. Los ejemplos que hemos recordado nos muestran que la confianza no defrauda. Abraham, José, Moisés, Daniel y Pedro fueron testigos de la fidelidad de Dios. Y esa misma fidelidad está disponible para ti hoy. Al meditar en estas palabras, permite que tu corazón se aquiete. Recuerda que cada respiración es una señal de que Dios te sostiene, y cada día es una nueva oportunidad para experimentar su bondad. Querido amigo, querida amiga, al llegar a este punto recordemos algo esencial. La confianza en Dios no es un acto aislado, sino un estilo de vida. Es decidir, cada día, entregar nuestras cargas al Señor y esperar en sus promesas. Así como lo hicieron Abraham, José, Moisés, Daniel y Pedro, también nosotros podemos caminar con la certeza de que Dios honra la fe de quienes confían en Él. Y mientras reflexionas en estas verdades, piensa en cuántas personas a tu alrededor podrían estar necesitando escuchar un mensaje de esperanza como este. Quizás algún familiar, un amigo cercano, o incluso alguien que está pasando por noches de preocupación sin encontrar descanso. Por eso, si este mensaje está siendo de bendición para tu vida, compártelo. Comparte estas palabras con otros, porque nunca sabemos a quién pueden traer aliento, paz y fortaleza. Puede ser que lo que hoy escuchas para tu corazón sea también el consuelo que otra persona necesita con urgencia. Cuando hacemos una pausa en la noche para meditar en la palabra de Dios, nuestro interior comienza a ordenarse. Las preocupaciones se aquietan y la fe toma un lugar más fuerte que el temor. Esa es una de las mayores bendiciones de confiar en el Señor, experimentar paz aún en medio de tormentas. Quizás en este momento recuerdas situaciones en tu propia vida en las que Dios te sostuvo cuando parecía que todo se derrumbaba. Tal vez en una enfermedad, en una necesidad económica o en un momento de soledad. Si lo piensas bien, descubrirás que Él siempre estuvo allí, y esa memoria es un testimonio vivo de su fidelidad. Así como los hombres y mujeres de la Biblia dejaron sus historias para inspirarnos, nosotros también podemos ser testimonio para otros. Cada experiencia de confianza en Dios se convierte en un mensaje silencioso que habla más fuerte que 1000 palabras. Por eso, querido amigo, querida amiga, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Recuerdas algún momento en el que confiaste en Dios y viste claramente su bendición en tu vida? Esa experiencia puede ser un gran aliento para otros que también necesitan fortalecer su fe. Te invito a compartirlo en los comentarios. No sabes a quién puedes estar edificando con tu testimonio.
Así como la palabra de Dios nos inspira, tu historia también puede convertirse en un rayo de luz para alguien más que hoy lo necesite. Pensemos, por ejemplo, en Abraham. Él confió en Dios aun cuando no entendía el camino, y fue llamado amigo de Dios y padre de la fe. O en José, que pasó por pruebas y traiciones, pero al final reconoció que todo lo vivido tenía un propósito divino. Ellos nos muestran que cuando se deposita la confianza en el Señor, incluso las dificultades se transforman en bendiciones. La fe abre puertas que la lógica humana no puede comprender. Así también, cada uno de nosotros, en lo cotidiano, podemos vivir esa confianza. En el hogar, en el trabajo, en medio de la enfermedad o de la incertidumbre. Por eso, cada noche que nos detenemos a meditar en la palabra, podemos recordar que no estamos solos. Dios está presente, acompañándonos con su amor y guiándonos con su paz. Las bendiciones de confiar en Dios no siempre llegan en forma de cosas materiales. Muchas veces se manifiestan en paz interior, en fortaleza para resistir las pruebas, en consuelo durante las lágrimas y en la esperanza que ilumina aún las noches más oscuras. Cuando dejamos todo en manos de Dios, Él nos sorprende con su fidelidad. La vida quizá no se vuelve perfecta, pero sí se llena de propósito, y ese propósito da sentido a cada paso que damos. Tal vez tú también has visto en tu vida cómo Dios ha respondido a tus oraciones, o cómo te ha dado fuerzas cuando sentías que ya no podías más. Esos momentos son tesoros que nos recuerdan que la confianza en Él nunca es en vano. Y sería hermoso poder conocer también tus experiencias. Comenta si estás viviendo algo similar o qué piensas sobre este tema, porque al compartir tu testimonio puedes animar a otros que también necesitan esperanza. Recordemos también a Daniel en el foso de los leones. Su confianza en Dios lo libró de un destino fatal y se convirtió en testimonio para todo un reino. O pensemos en Ana, quien confió en el Señor en medio de su dolor, y Dios respondió a su clamor dándole el hijo que tanto anhelaba. Estos relatos nos muestran que las bendiciones no siempre llegan de inmediato, pero la fidelidad de Dios nunca falla. Él escucha, responde y actúa en el tiempo perfecto. Así también, en nuestra vida diaria, confiar en Dios significa entregarle nuestras cargas y descansar en su promesa de que nunca nos dejará ni nos abandonará. Cada oración, cada suspiro de fe, es una semilla que Él recoge y hace florecer en su tiempo. Al mirar estos ejemplos y reflexionar en nuestra propia vida, entendemos que confiar en Dios no solo nos bendice, sino que transforma nuestra manera de ver el mundo. La fe nos enseña a esperar con paciencia, a descansar en su voluntad y a recibir cada día como un regalo de amor. Cuando dejamos de lado la ansiedad y el temor, descubrimos que la verdadera bendición está en caminar de la mano del Señor, con la certeza de que Él dirige nuestros pasos. Así, al terminar este día y disponernos a descansar, recordemos que las bendiciones de confiar en Dios son reales y transformadoras. No importa qué tan difícil haya sido la jornada, el Señor permanece fiel y su amor es inagotable. Y confiando en Dios, elevamos la siguiente oración. Señor amado, en esta noche venimos a ti con un corazón confiado. Ponemos en tus manos nuestras cargas, nuestras dudas y nuestros miedos. Danos tu paz para descansar y tu fuerza para enfrentar un nuevo día. Gracias porque tus bendiciones nos alcanzan cuando confiamos en ti. En el nombre de Jesús, amén. Que esta reflexión aquiete tu mente, fortalezca tu corazón y te permita dormir con la certeza de que estás en las manos de un Padre que cuida de ti.
Si estas palabras trajeron paz a tu corazón, suscríbete y acompáñanos cada noche con un respiro de fe. Que Dios te bendiga.